Muy buenos días, mi nombre es Carlos Andrés Tapur Cardona y a continuación voy a socializar las 10 posibles reformas que he logrado percibir y hacer a la Ley General de Educación expedida en el año 1994. La primera de ellas tiene que ver específicamente con el artículo 4, en el que se afirma que la calidad y el cubrimiento del servicio pertenece al Estado, a la familia y a la sociedad. Sin embargo, este artículo menciona que el carácter de la calidad pues está enfocado especialmente en ofrecer algunos estándares, algunos lineamientos muy puntuales tanto a los estudiantes como a los docentes. La reforma que se le hace a este artículo 4, teniendo en cuenta el enfoque diferencial y el carácter de la inclusión, es el concepto de sostenibilidad educativa. Por ello, se busca que en todos los entes de la sociedad se fomente una educación sostenible que responda a las necesidades educativas, sociales, políticas, económicas y sobre todo ambientales que afrontamos en este momento histórico en el que nos encontramos. Bien, la segunda reforma que quiero hacer tiene que ver con el artículo 5, en el que se mencionan los fines que tiene la educación pública o la educación como tal en nuestro país. Sin duda es la educación de los niños, las niñas y los jóvenes en la ciudadanía y el compromiso social. Es un fin que se le debe agregar a este ítem en el artículo 5. ¿Por qué en la ciudadanía y en el compromiso social? Porque los niños, niñas y jóvenes son el futuro de nuestra sociedad y ellos son los que están viviendo de cara o de frente una educación que debe romper algunos paradigmas tradicionales con los que se ha venido impartiendo y de esta forma entender que la educación es la base de toda la sociedad y de todo el desarrollo, pero esa base de la sociedad tiene que estar ligada a la sostenibilidad, porque encontramos que nuestra sociedad en la actualidad vive una cultura del descarte, en el que la persona o el sujeto pasó a ser un ser o un ente meramente de producción y no de sostenibilidad. La siguiente reforma se ha dado al artículo 7, en el que se confiesa que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y el primer responsable de la educación de todos los sujetos. Sin embargo, en este artículo 7 se mencionan unos numerales que tienen que ver particularmente con el carácter de la estructura educativa. A ellos se le van a agregar otros numerales en los que ya no se va a abordar el carácter estructural, sino más bien el carácter humano, es decir, la relación concreta con el estudiante desde el rol de la familia. Para ello se agregan los siguientes numerales. Dedicar el suficiente tiempo para compartir con los hijos la experiencia del colegio. Es de suma importancia establecer este como un parámetro que le compete a la familia, ya que hoy la tendencia de los estudiantes es que en sus casas el mayor tiempo lo pasan solos, porque sus padres tienen que dedicar otros tiempos al trabajo o a algunos otros oficios que son inherentes al hogar. Esto con la intención de garantizar de que efectivamente los padres, como primeros responsables de la educación, van a expresar un tiempo determinado para compartir con sus hijos lo que acontece en el acto educativo, en el ambiente educativo. El siguiente elemento, el siguiente numeral, es garantizar ambientes en el hogar en el que el estudiante se sienta, 1, acompañado, 2, escuchado y 3, motivado. ¿Esto por qué? Porque las tendencias que también evidenciamos hoy en los estudiantes es que se sienten solos, no se sienten escuchados, se sienten abandonados y buscan en la escuela poder resarcir esos momentos que son propios del hogar y que en la escuela no los van a encontrar. Por eso estos 3 elementos tienen que ser fundamentales para la familia a la hora de entender la educación como el eje principal de la formación. Y el siguiente numeral es conocer los nuevos patios o escenarios en los que se mueven como niños y jóvenes para que se garantice el diálogo continuo y la formación integral, pudiendo advertir los pros y los contras de fomentar algunos escenarios o ambientes. Este numeral se establece con la
con la salvedad de que en la actualidad nuestros niños y jóvenes se mueven en unos ambientes que como adultos, como familia, no conocemos. Y al desconocer estos ambientes estamos cayendo en el grave peligro de no saber qué tipo de escenarios o patios están fomentando los niños fuera del colegio y fuera del hogar. Entendiendo estos nuevos escenarios también desde el campo digital, en el que se mueven muchos elementos que desconocemos. El título 2, estructura del servicio educativo, puesto allí en la Ley General de Educación, en su artículo 11, habla de los niveles de la educación. La educación formal a que se refiere la presente ley se organizará en 3 niveles, es lo que emite esta Ley General de 1994. ¿Cuáles son esos 3 niveles? El preescolar, que se comprende como el mínimo grado obligatorio para ingresar a la educación. Luego viene la educación básica con una duración de 9 años y la educación media, que tiene los 2 grados de la vocacional, que serían el grado 10º y el grado 11. Sin embargo, a este artículo 11 también se le hace una reforma, ya que es indispensable pensar en la educación inicial de los niños. Y la educación inicial de los niños en la primera infancia está ligada desde los 0 a los 6 años. Entonces, a este artículo 11 se le agrega otro nivel, que sería el primero en su orden estricto, ya que es de vital importancia reconocer los pilares de la educación inicial como un espacio propicio para que los niños empiecen a adecuarse al ámbito y al acto educativo. Este artículo se reforma porque es de vital importancia reconocer que los niños de los 0 a los 6 años están en un proceso continuo de aprendizaje, y esto se evidencia especialmente con el aprendizaje de la lengua materna y de otros escenarios que nos los propician los pilares de la educación inicial, como es el juego, como es el arte, la literatura y la exploración del medio. El siguiente artículo al que se le ha aplicado la reforma es el artículo número 13, en el que se habla de los objetivos comunes en todos los niveles. ¿Qué quiere decir esto? Son unos temas específicos que se deben tratar transversalmente en cada uno de los niveles para propender por una educación integral. A este artículo número 13 se le agregan 2 apartados más. Uno tiene que ver con la formación en la conciencia ecológica y el cuidado de la casa común como familia humana. Teniendo en cuenta el momento histórico que vivimos, es de vital importancia que los estudiantes en cada uno de los niveles se formen y generen una conciencia de cuidado ecológico, de entender que el planeta en estos momentos necesita de nuestra ayuda como especie humana y como la única capaz de poder dar un cambio y frenar las problemáticas ambientales que se afrontan en la actualidad. El siguiente apartado tiene que ver con la formación permanente en lo que respecta al uso, manejo y desarrollo de las TICs en todos los niveles, con la finalidad de fomentar la innovación en los escenarios académicos. En la actualidad gozamos de estudiantes que han sido catalogados como millennials o centennials, y por genética ya son seres digitales, y es de vital importancia poderlos formar en estas TICs, que tienen que ver especialmente con el buen uso y el buen manejo de todos los medios tecnológicos que poseemos en la actualidad. En la sección 2, 3 y 4 se habla de los niveles de la educación ya mencionados en el artículo 11. Sin embargo, como se ha reformado este artículo con la inclusión de un 4º nivel, que como lo afirmaba ahorita, en su orden sería el primero, denotando cómo la educación inicial es la que comprende de los 0 a los 6 años, se establece una sección en la que se habla de la educación inicial o primera infancia. En ese orden, el artículo 15 quedaría de la siguiente manera: la educación inicial se constituye en un estructurante de la atención integral, cuyo objetivo es potenciar de manera intencionada el desarrollo integral de las niñas y los niños desde su nacimiento hasta cumplir los 6 años, partiendo del reconocimiento de sus características y de las particularidades de los contextos en los que viven, favoreciendo interacciones que se generen en ambientes enriquecidos a través de experiencias pedagógicas y prácticas de cuidado.
De esta manera queda establecido el artículo 15 en su definición en el cuarto nivel, que tiene que ver con la educación inicial. Y finalmente el artículo 16, los objetivos específicos de esta educación inicial como primer nivel de educación, son los mencionados en la Política Pública de Infancia y Adolescencia, la Ley 1096, que es la que reemplaza el Código del Menor, en donde se debe dar la potenciación y la aprehensión de los 4 pilares de la educación inicial, que ya se mencionaron, como es el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio. Muchas gracias.